Buenas noches, muchas gracias. Gracias por su presencia. Después de las palabras de Carlos Alberto Montaner, quien además de ser un escritor, un columnista, un periodista, es básicamente para mí un filósofo de estos tiempos modernos, yo voy a evitar hablar sobre democracia y sobre el desarrollo teórico que hago en el primer capítulo del libro, en el que básicamente reproduzco lo que ha dicho Carlos Alberto desde el punto de vista del sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana. Después de lo que ha dicho Guillermo Lustó, que es fundamentalmente un académico, que es fundamentalmente un profesor, un doctor en diferentes campos, estoy, además de reconfortado, animado por el trabajo que venimos haciendo conjuntamente, y voy a evitar hablar de los efectos políticos que este trabajo está generando, porque si ha llegado al ámbito académico quiere decir que está funcionando. En el ámbito político estamos siempre mirando el día a día, pero si un académico de la categoría Guillermo Lustó, en la instancia en la cual, contra todo pronóstico, él se puso a participar hace aproximadamente 3 años, que es LASA, ya tiene resultados como los que ha comentado, quiere decir que el mundo, la América Latina por lo menos, se ha empezado a dar cuenta de una de las tesis, de uno de los planteamientos del libro que esta noche presentamos, que es que hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que empezar a decirles a estos gobiernos abusivos y antidemocráticos lo que son, dictaduras, y a sus gobernantes, a sus jefes de gobierno, dejar de decirles presidentes y llamarlos dictadores. Porque hasta que el presidente Osvaldo Hurtado, que es básicamente el precursor en el uso adecuado de esta nomenclatura, no planteó el tema de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, había, como que creo que existe todavía, un cierto temor, una cierta reticencia de decirles a estos dictadores lo que son. Y eso proviene un poco de la figura, de la memoria de las dictaduras de los 70s, de las denominadas dictaduras militares en América Latina. Sin embargo, y antes de entrar al tema mismo del libro, yo quiero recuperar algo resultado de una charla que tuvimos hace unas semanas, en la cual algunos de los exiliados bolivianos que participaban en esa charla hicieron una demostración muy efectiva de que las dictaduras militares eran mucho más benévolas, mucho más respetuosas de los derechos humanos, si se puede decir, que estas dictaduras del siglo XXI. En las dictaduras militares de la década de los 70, cuando se exiliaba un político ya estaba, ahí terminado. No había persecución local contra la familia, contra el patrimonio. El político exiliado podía trabajar, rehacer su vida, viajar en el resto del mundo con tal de que la dictadura se esté protegiendo en el territorio que controlaba. Pero en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, en la castrista, que es la más antigua, de Cuba, en la venezolana de Chávez y Maduro, en la boliviana de Morales, en la ecuatoriana de Correa, en la nicaragüense de Ortega, la persecución es permanente. El exiliado ha de ser perseguido con demandas fuera del país, su familia ha de ser presionada dentro del país, su patrimonio ha de ser expropiado y desaparecido, o como por un ejemplo que cito aquí en el libro, en el caso de un boliviano, inclusive su madre y su hijo menor, como fue el caso del empresario Roca, han de ser perseguidos, pretendidos ser detenidos para presionar al perseguido político a que retorne al país o se entregue. No descansan, mandan sus emisarios al exterior. En el caso boliviano, en Estados Unidos existe preso, sometido a las Cortes Federales, el jefe anticorrupción del gobierno de Evo Morales, que está preso aquí por haber ido a extorsionar a un perseguido político y el FBI lo detuvo. Más prueba que esa de que las dictaduras del siglo XXI son peores que las dictaduras militares o son más dictaduras que las dictaduras de las que tenemos memoria, no es necesario. Con esa introducción para mostrar un poco el porqué de un título que puede parecer muy duro, que puede parecer muy radicalizado, pero que simplemente pretende exponer la verdad y plantear el hecho de que necesitamos llamar las cosas por su nombre, permítame unos minutos para
hacer una descripción sintética del contenido del libro. El libro empieza con un marco de referencia teórico que ha sido explicado por Carlos Alberto Montaner. La democracia, pero la democracia en el marco del ordenamiento jurídico interamericano, teniendo como base la Carta Democrática Interamericana. La gente no sabe o no quiere recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3º señala cuáles son los 5 elementos esenciales de la democracia. Y esencial en castellano o en cualquier otro idioma quiere decir un elemento que si se quita de la cosa o de la institución que se está describiendo, ese elemento o institución simplemente desaparece. Y esos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos, las elecciones libres, independientes y periódicas, la libertad para la existencia de partidos y agrupaciones políticas, la alternancia en el poder, la división del poder en los poderes o ramas del Estado, y el respeto a los derechos generales de la ciudadanía. En los países en los cuales hoy día rigen las dictaduras del siglo XXI, especialmente en mi país, Bolivia, del cual ahora voy a hablar, no existe uno solo de esos elementos vigente. El segundo capítulo habla de qué son las dictaduras. Y como a veces con la nomenclatura manejada por las izquierdas del siglo pasado, la democracia se sentía un poco constreñida, es bueno recordar lo que es una dictadura. La dictadura no es otra cosa que el gobierno que bajo condiciones excepcionales prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad de un país. O sea, hay dictadura cuando se viola el concepto de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene una muy sencilla definición. Estado de Derecho es el gobierno de las leyes. Es aquel Estado en el cual, en base a una institucionalidad fundada en una constitución política, nadie, ningún individuo se puede poner por encima de la ley. El hombre más poderoso del país, el presidente de la República, está sometido a la ley en el marco que manda la constitución política del Estado. Cuando un individuo se pone o un grupo de individuos se ponen por encima de la ley, se acabó la democracia y empieza la dictadura, que viene del hecho de dictar, de decir por encima de la ley e imponer la voluntad de la persona que está haciendo ese dictado. Y una de las características de las dictaduras del siglo XXI es que ese dictado se produce a través, entre comillas, de leyes. Porque ellos lo que hacen primero en el proceso de la formación de sus dictaduras, como voy a explicar en el caso boliviano, es romper la constitución política del Estado vigente, suplantarla y crear una constitución que no es otra cosa que el reglamento de la dictadura. Las constituciones políticas del Estado, mal denominadas textos constitucionales, de Bolivia, de Venezuela, del Ecuador, de Nicaragua, son los reglamentos que los dictadores han creado manipulando y destrozando el anterior sistema jurídico institucional para institucionalizar su dictadura y seguir gobernando revestidos del disfraz de democracia. Ahí, en ese segundo capítulo, han de encontrar ustedes una descripción de cómo, para llegar a la dictadura boliviana, se ha hecho uso de la violencia, un acápite histórico del que poco se habla, como cuando Chávez se junta con Castro a fines del siglo pasado, 1999, año 2000, cuando Cuba estaba en la peor de sus situaciones económicas y políticas en el denominado periodo especial, y Chávez no era otra cosa que un incipiente gobernante inestable sobre el que existía mucha desconfianza por su pasado golpista. Se juntan el hambre y la gana de comer y producen, recrean el foquismo de la década de los 60, pero ya no armado y guerrillero, sino un foquismo electoral disfrazado de elecciones que termina por destrozar las constituciones y la democracia en estos países, entre esos mi país, Bolivia. Han de encontrar ustedes cómo en Bolivia, a partir de la elección que por segunda vez hace el castrismo de Bolivia como un centro geopolítico importante, como un país débil, como un país operable en base a una inversión relativamente baja de dinero para crear efectos políticos en los países vecinos, como, así como en la época de los 60 se eligió con la guerrilla del Che Guevara a Bolivia para hacer esa guerrilla, se la elige a principios del siglo XXI para establecer un foco para
irradiar desde ahí lo que hoy día denominan el socialismo del siglo XXI, con documentación y con referencias que están aquí justificadas y que muestran que en Bolivia, inclusive antes del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, ocurrido el 17 de octubre del 2003, hay varios ensayos generales que se producen en el gobierno democrático del presidente Banzer y que se denominaron la guerra del agua y que se denominó el bloqueo del altiplano. Con esa descripción histórica entramos al capítulo tercero, donde hay un desarrollo de cómo en Bolivia se termina con la constitución política del Estado. Y aquí permítanme una explicación muy breve pero muy importante. La constitución política del Estado de Bolivia de 1967, reformada el año 94, es una constitución semirrígida. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un procedimiento de reforma especial. No es una constitución pétrea, no es una constitución que no se puede reformar. Sí se puede reformar. Pero el mecanismo de reforma es un mecanismo por el cual en una legislatura, o sea, cuando esté vigente un Congreso de la República por 4 años antes y ahora por 5 años, se tiene que hacer una ley de necesidad de la reforma en la cual se establecen los puntos de la Constitución que se quieren reformar. O sea, se declara la necesidad de la reforma artículo por artículo, punto por punto, lo que se quiere cambiar. En la próxima legislatura, cuando el gobierno ha cambiado y han habido elecciones y ha habido eventuales cambios en las cámaras de senadores y diputados, esa ley de necesidad de la reforma se vota y sobre ese marco establecido por la ley de necesidad de la reforma se hace la reforma. Con una norma una regla de oro adicional. Ningún gobierno en el cual se vote una reforma se puede beneficiar con el efecto de la reforma si ese tiene que ver o con el término del mandato o con la reelección del presidente. Establece esa Constitución una cláusula, un artículo constitucional en sentido de que la reelección consecutiva en Bolivia está prohibida. Esa era la Constitución vigente cuando derrocaron al gobierno constitucional el año 2003. Entonces apareció Carlos Mesa, el vicepresidente de ese gobierno que con su traición llegó al gobierno y a los días de asumir el mando proclamó la denominada Agenda de Octubre, en la cual establecía 3 cosas. Juicio a los derrocados. A los pocos días dictaría los decretos de amnistía, perdonando a los derrocadores de cualquier delito que hubieran podido cometer y dejando abierto el enjuiciamiento solamente para quienes defendieron la Constitución y la democracia. Segundo punto de su agenda, reforma a la Constitución, constituyente, entre paréntesis. Y tercer punto de su agenda, el tema de la recuperación de los hidrocarburos que nunca habían sido vendidos porque el proceso de capitalización simplemente fue la atracción de capitales en base a la soberanía que el Estado boliviano tiene sobre los recursos naturales. Hablemos del tema de la Constitución. Así descrita y así establecida la Constitución como les he mostrado, lo que hace Carlos Mesa es cambiar un artículo de la Constitución y sustituir la reforma parcial de la Constitución por una reforma total. Introduce la posibilidad de que el pueblo soberano reforme la Constitución totalmente mediante una asamblea constituyente y le deja la norma tendida, eso se llama la reforma constitucional del 2004, un crimen constitucional, lo que yo llamo la suplantación de la Constitución política del Estado de Bolivia por una necesidad de cumplir el compromiso político que Carlos Mesa, el traidor, había hecho con Evo Morales, que se acercaba al gobierno y que crea un texto constitucional que terminaría por servir para que Evo Morales el año 2006 convoque a la Asamblea Constituyente. Con el texto constitucional de Carlos Mesa, no con la Constitución política del Estado boliviano. Evo Morales, llegado al poder, convoca a la Constituyente. Pero en la ley de convocatoria establece, entre otras cosas, 3 reglas fundamentales. La primera, decisiones por 2/3, porque él creía que iba a tener 2/3. La segunda, tenía que sesionar esta constituyente la capital de la República, Sucre, y la tercera tenía 1 año para ejercer sus funciones y entregar la Constitución. Al año, ninguna de las 3 condiciones se habían cumplido, porque cuando se va a la elección de la constituyente, sorpresa, Evo Morales no tiene 2/3, ni mucho menos. Entonces hacen una interpretación que dice 2/3 de los presentes, ni con eso.
Al término del año la constituyente se estaba acabando, entonces hacen una ley ordinaria que dice le vamos a prorrogar el plazo. Nulidad de competencia, esa asamblea constituyente ya no tenía ningún valor. Y cuando tratan de imponer determinadas disposiciones, sobre todo relativas a la capitalidad de Sucre, Evo Morales arma una de las masacres, de las muchas que ha producido en su gobierno, y genera una matanza en la zona de Sucre, en la zona de la Glorieta, y tiene que trasladar la constituyente porque el pueblo chuquisaqueño simplemente quería matar a los constituyentes en venganza de la masacre que se había producido, y la lleva a la ciudad de Oruro. Con esas tres violaciones de su propia ley, la constituyente produce un texto constitucional. Pero Evo no estaba contento con ese texto constitucional, entonces, de acuerdo con la oposición de ese momento, liderada por Jorge Quiroga y con la presencia de un senador del grupo de Samuel Doria Medina, hacen una ley especial. El Congreso Ordinario dicta una ley que está aquí como anexo, porque es una de las leyes gloriosas del ordenamiento jurídico boliviano, que es la ley número 3941. Esta ley establece que el Congreso Ordinario, una vez concluido el trabajo de la Asamblea Constituyente, iba a tener la competencia de modificar y de arreglar el texto de la Constitución que mande la Asamblea Constituyente. Hay que leerlo para creerlo. Dice así: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por ley especial del Congreso, aprobada por 2/3 de votos de sus miembros presentes. Y es así como aprueban el texto constitucional. Pero antes de llegar al texto, generan una comisión secreta que estaba encabezada por el lado de la oposición por el senador Bert, que representaba en ese caso a Jorge Quiroga. Hacen un texto que no tiene nada que ver con el texto que mandó la Asamblea Constituyente ya sin competencia desde Oruro, y ese es el texto que mandan al referéndum constitucional, y de ahí sale lo que hoy día llaman la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que no es la República de Bolivia, que es otro de los temas que explico en este texto. Lo que hace esta sustitución constitucional en Bolivia es simple y llanamente asesinar la República y crear en su lugar un Estado plurinacional que, destrozando el concepto de construcción de la nación boliviana como fundamento mestizo de la población de mi país, reconocen 36 nacionalidades para generar la división y la confrontación como elemento esencial del castrismo trasladado a estas dictaduras del siglo XXI. En el capítulo 4, después de este tema constitucional que es tan apasionante pero tan técnico y al cual hay que dedicarle un tratado, otro ensayo y otro trabajo, en el capítulo 4, bajo el título Efectos de la dictadura de Evo Morales, me dedico a presentar acápites, documentos, situaciones históricas, todas documentadas y de dominio público, por las cuales en 10 subtítulos ustedes van a poder comprobar por qué el gobierno de Evo Morales es una dictadura. Por el control absoluto del poder, por el control que ejercen del órgano electoral, por el fraude electoral, por el control legislativo, por la corrupción, por el destrozo que han hecho las Fuerzas Armadas de la Nación, sometiéndolas y haciendo que ellas mismas se declaren antiimperialistas y socialistas y poniéndolas en un proceso de reforma hasta el año 2025, por la intervención extranjera, básicamente cubana y venezolana, que va desde el correo hasta los servicios de inteligencia, desde las telecomunicaciones hasta la educación rural, las escuelas y la medicina, porque Bolivia está infestada de agentes cubanos disfrazados de cooperadores que además cobran por esa acción de interferencia y de intervención en Bolivia. La lucha contra el narcotráfico, donde ustedes van a encontrar documentación en la que lamentablemente, a partir del gobierno del líder cocalero, de los cultivadores de la coca ilegal y materia prima para el narcotráfico, Evo Morales, hoy presidente del Estado plurinacional, Bolivia está empezando a ser llamada un narcoestado,
tanto por organismos de prensa como por investigadores serios, y como muestra de aquello un ejemplo que también radica en las cárceles federales de los Estados Unidos, y es que el jefe antinarcóticos de don Evo Morales, atrapado haciendo tráfico de droga en Panamá, es trasladado por la DEA a los Estados Unidos y tiene más de una decena de años de cárcel siendo el jefe de la lucha contra el narcotráfico. O, por ejemplo, el ejemplo de hechos como en la lucha contra el narcotráfico, decretados por Evo Morales, que son la expulsión de la DEA, que era la cooperación internacional encargada de darle seriedad y control a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Han de encontrar cuestiones referidas al culto del dictador. Seguramente ustedes no saben que Evo Morales ha hecho una edición de 10.000 monedas de oro en la Casa de la Moneda de Chile. Ahí no tiene problemas de usar el discurso de recuperación marítima y de declararse antichileno con su efigie, y que después ha hecho 8.000 monedas más en la Casa de la Moneda de Holanda, series de 4 monedas cada una, en plata, 933, también con su imagen, proclamando la constitución de su Estado plurinacional. No hay un presidente de Bolivia que en vida se haya hecho tantas monedas, ninguno, o tantas estampillas como él hace, o le haya puesto a un aeropuerto su nombre hasta que el pueblo de Oruro lo obligó a quitarse, o haya, por ejemplo, llevado adelante la declaración mediante un decreto supremo firmado por él mismo de que el lugar, la casa donde nació, en una provincia alejada en el departamento de Oruro, sea hoy día un monumento histórico, y haya construido y esté construyendo una carretera asfaltada que lleve al monumento histórico, donde está poniendo en marcha todo un plan de desarrollo nacional. La violación de los derechos humanos es una cosa más seria, porque en Bolivia la violación de los derechos humanos va desde la persecución de los opositores, de los periodistas o de los simples críticos. Si ustedes visitan el internet van a encontrar que un muchacho de más o menos 20 años fue llevado preso hace unas semanas en Sucre porque a una imagen, a una fotografía grande de Evo Morales le aumentó una nariz de Pinocho. Lo tomaron preso y tuvo que estar en la cárcel varias semanas y está todavía procesado. Pero peor que eso, de nuevo comparando con las dictaduras de los 70s, hoy día Bolivia tiene más presos políticos, hoy día Bolivia tiene más exiliados. La ACNUR, el registro de refugiados políticos de las Naciones Unidas, registra más de 700 refugiados bolivianos. En la época de las dictaduras militares no había ese número. Y además presos políticos que han muerto en la cárcel como presos políticos, como el caso del ex senador y ex ministro don Guillermo Fortún. Entre las cosas interesantes que ustedes van a encontrar para probar el ejercicio de la dictadura en Bolivia están los casos más emblemáticos de persecución política que se produce, empezando por el expresidente de la República y su gabinete, Gonzalo Sánchez Lozada, y terminando por los abogados de las causas, porque en Bolivia se ha liquidado tanto la inmunidad parlamentaria como el ejercicio de la profesión de abogado, y cuando un abogado defiende demasiado bien a su cliente contra el gobierno es el próximo enjuiciado. Hay jueces exiliados de Bolivia aquí en el país, y aquí en la sala está presente uno de ellos, por haber dictado normas que no seguían la instrucción del Poder Ejecutivo, y por lo tanto o son destituidos y van presos o tienen que salir corriendo a buscarse la vida como exiliados. Han de encontrar ustedes casos de dirigentes cívicos, como el montaje del caso terrorismo en Santa Cruz, donde para terminar con la dirigencia cívica de Santa Cruz simplemente se pone en marcha un plan de asesinato premeditado, y obviamente se echa culpa del asesinato a los dirigentes cívicos, que produce el exilio de decenas de jóvenes empresarios, dirigentes y profesionales de Santa Cruz, liderados por Branko Marinkovic, que hoy día está exiliado en el Brasil. Han de encontrar ustedes el caso del destrozo de la principal línea aérea, en ese momento Aerosur, y la persecución de su dueño y ejecutivo Humberto Roca. Han de encontrar ustedes, por ejemplo, los procesos contra el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, que ha sido prácticamente asesinado, obligándolo a asistir a audiencias a la ciudad de La Paz con más de 70 procesos que él tenía que atender todos los días de su vida. Han de encontrar ustedes lo que ha pasado con los gobernadores de la media luna. Bolivia tiene 9 departamentos, y de esos 9 departamentos, cuando Evo Morales asume el gobierno, habían 6 que estaban en contra.
Esos departamentos eran Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. De esos gobernadores, de los líderes políticos, de los prefectos de esos departamentos en ese momento, hoy día uno está en la cárcel, el de Pando es un preso político desde hace 3 años sin ningún proceso, está en exilio el de Tarija, está en el exilio, está procesado y con libertad condicional el del Beni, se mantiene en sus funciones, sabe Dios de qué manera el gobernador de Santa Cruz, la de Tarija está enjuiciada y está en el exilio el de Cochabamba. Y Bolivia se sigue llamando democracia y Evo Morales sigue reclamándole al mundo que lo traten como un presidente democrático. Han de encontrar ustedes además elementos de lo que es la confesión descarada que hace Evo Morales de su condición de dictador. Porque una de las cosas interesantes que tienen todos estos dictadores es que no hay que estarlos interpretándolos, no hay necesidad de estar haciendo demasiado esfuerzo para saber lo que quieren. Si ustedes miran a Maduro en la televisión, les va a decir lo que va a hacer. Asalten esa tienda, métanme preso a este, quítenme tal otra cosa, lo mismo que hacía Chávez. Si ustedes ven a Correa en la televisión, hace exactamente lo mismo. Mándeme preso a fulano de tal, tanto tiempo de cárcel para tal, intervenga en ese periódico. Ortega es exactamente lo mismo, pero en el caso boliviano, además de decirlo, la prensa boliviana y un autor importante que se llama Alfredo Rodrigo Espeña, en una obra que es una obra sin fin que se llama Evadas, que recoge las frases célebres de Evo Morales, dice algunas cosas que no son chiste. Dice, por ejemplo, por encima de lo jurídico es lo político. Quiero que sepan, dice Evo Morales, que cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno, yo le meto nomás, no importa que sea ilegal. Después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, para eso han estudiado. Evo Morales dice, por ejemplo, y todo en discursos públicos, la acusación de autoritario me alienta bastante. ¿Cómo será la de dictador? Estoy esperando su reacción y por eso estoy tratando de repetir permanentemente lo que es él. Dice también, no estamos de paso por el palacio, no estamos visitando el palacio. Hemos llegado al palacio, se refiere al Palacio de Gobierno, para toda la vida. Hemos recuperado lo que nos correspondía y será para toda la vida. Estos son los temas que contiene este texto, que es un ensayo, que es también una provocación doble. Una provocación a los dictadores, para que respondan, para que rindan cuentas. Porque una de las características fundamentales que tiene la dictadura es que no hay accountability. No hay rendición de cuentas. Ellos son dueños del poder legislativo, del judicial, del contralor, de la prensa, se han comprado, se han apropiado todos los medios de comunicación. ¿Quién los puede controlar? El miedo, decía Cayetano Llobet, es más efectivo que la represión. Y en todos estos países, por lo que ya ha pasado, por los muertos, por los presos políticos, por las masacres, por los exiliados, hay miedo. Y ese miedo establece incluso un sistema de autocensura en periódicos que se consideran totalmente o parcialmente independientes y que no se dan cuenta que están haciéndole el juego a la dictadura para que se siga revistiendo de democracia. La otra provocación es a la gente libre de América Latina, es a los ciudadanos bolivianos, a mis compatriotas, a que tomando las ideas, los conceptos, los casos, las afirmaciones y las demostraciones que hago en este ensayo puedan ampliar aquello. Este es un trabajo absolutamente incompleto, porque yo cito cerca de 30 casos de violaciones o de persecución política, cito cerca de 20 casos de violaciones a los derechos humanos, cito 8 o 9 masacres de las decenas que ha producido el dirigente cocalero que hoy día gobierna Bolivia. Desarrollo parcialmente los casos, pero cada tema que se toca aquí puede ser un libro. Y yo creo que hay un boliviano valiente que está listo para escribirlo. Termina el libro con un capítulo en el cual hago un ejercicio de cómo recuperar la democracia. Y ahí estamos todos desafiados a poner ideas. A mí se me han ocurrido simplemente 5 ideas. Empecé diciendo, y esa es la primera idea, llamar las cosas por su nombre. Ustedes no saben lo que ayuda y ellos nos han enseñado los autoritarios, los dictadores,
a llamar las cosas por su nombre, el uso de la nomenclatura. Si mañana ustedes le dicen al gobierno de Venezuela dictadura, en su trabajo, en sus ensayos, en su actividad diaria, en las reuniones sociales, los periodistas en la prensa, van a ver cómo cambia la cosa. Si le llamamos a Evo Morales, en vez de decirle presidente como le gusta, o dirigente campesino, porque ya no quiere ser dirigente cocalero después de la entrevista que ha tenido con Cala, y le decimos dictador Morales como corresponde. Ningún indígena, porque su apellido es absolutamente castizo, Morales. Entonces vamos a ver cómo cambia la cosa. El segundo planteamiento que hago es la imprescindible unidad de la oposición. Venezuela es un gran ejemplo, ojalá Bolivia lo pueda lograr. No creo, porque en lo que se llama oposición de Bolivia, y al que le cae el guante, que se lo agarre, hay mucho de la penetración que el gobierno de Evo Morales hace para mantener dividida esa oposición. Tiene que llegar un momento en Bolivia en que quienes se dicen opositores demuestren que son opositores solamente con un acto, y es el acto de unirse. No importa que el candidato salga por sorteo, pero únanse con Evo Morales porque así se lo puede ganar. Si no se unen, el que no se una con cualquier pretexto no es otra cosa que un operador directo o indirecto de la dictadura. El tercer tema es recuperar la capacidad de denuncia para con esa capacidad de denuncia ir al cuarto planteamiento, despertar la solidaridad de las democracias de América Latina y del mundo que, como han descrito mis presentadores, permanecen demasiado impasibles, son demasiado cómplices y están cometiendo el peor de los pecados. Santo Tomás decía que el peor de los pecados es el pecado de omisión. Y cuando esa omisión es o por interés político o por interés económico, como está pasando, o por subordinación, como pasa con el pobre secretario general de la Organización de Estados Americanos, es doblemente pecado. Finalmente, reconozcamos que hemos perdido la democracia, y si hemos perdido la democracia, reconozcamos que tenemos un desafío en el cual yo me empeño a diario, de diferentes maneras, pero de maneras democráticas, que es el de recuperar la democracia. Les agradezco mucho por su participación.